Bueno, gente, estaba haciendo la charlita del día de la fecha como corresponde. Me quedé sin batería, ya es un poco tarde, hoy el celular tuvo bastante uso, así que bueno, la vamos a hacer en dos partes. Va a pasar lo que pasa siempre, que muchos amigos ven una parte y después no ven la otra. Mientras estoy grabando esta parte de cómo negociar con un ferretero difícil la compra de una herramienta antológica y soñada, se está subiendo la primer parte. Les estaba diciendo que para ese hombre, para ese ferretero, esas herramientas que por ahí estuvieron en su local 30, 35, 40 años, fueron testigos de los crecimientos del local, de por ahí no una buena época del local, siempre formó parte de, llamémosle, la estética del lugar, como pasa en las ferreterías de barrio, como pasa en mi taller. En mi taller las cosas están ordenadas de la manera que yo las pongo y puedo ordenar, acomodar. Muchas veces pensé en replantear mi tablero, pero siempre van a estar más o menos en la misma posición. Lo he intentado alguna vez, no les voy a mentir, dado que bueno, el surtido de herramientas había ido empezando a crecer y qué sé yo, pero siempre estaban en el mismo lugar, más o menos manteniendo una estética, una línea. Y cuando las cambié de lugar, al poquito tiempo las volví a reordenar básicamente en la modalidad en la que estaban. Yo, por ejemplo, siempre fui un tipo de tener los tubos, las manijas, en una caja de herramientas grande, capaz que en sus principios no era grande, y ahí tener el juego de tubos, bueno, los juegos de tubos que tengo en sus cajas están perfectos, están en su caja, pero como yo arranqué, como ya conté muchas veces, comprando tubos sueltos, manijas sueltas, y los iba poniendo en una cajita, que ni en aquel momento ni era una caja de herramientas, era una cajita de hojalata que había aprendido a hacer en el industrial en primer año, y después la hice con las medidas que yo quise para guardar tubos. Pero ¿a qué voy con esto? Que después con los años decidí poner los tubos en el tablero. Y no me gustó para nada. No me gustó cómo quedaba. No me sentía cómodo porque había que ocupar gran parte del tablero para los alargues, las manijas. Volví a ponerlas en la caja. ¿Qué les quiero decir con todo esto? Que para ese ferretero, estas herramientas que, como dije, tuvieron 30 años ahí, ya forman parte de la estética, la arquitectura, la infraestructura del lugar. Lograr comprarle a un ferretero de esas características una herramienta a veces lleva un trabajo muy fino de psicología, muy fino de caerle bien, agradarle. A veces no es tan sencillo. Parece una misión imposible. Estamos hablando de una compra, pero estamos hablando de una compra de algo que alguien no quiere vender. Y cuando se cortó el otro video estaba diciendo, bueno, ¿y los hijos? ¿Por qué? Porque me refiero a, ya para muchos es famoso, y yo lo hice un poquito más famoso, ya fallecido el mudo, que bueno, ya que estamos les cuento de nuevo a los nuevos amigos, le decían el mudo, pero no porque era mudo, le decían el mudo porque hablaba hasta por los codos. Los domingos era la única ferretería que estaba abierta, y les puedo asegurar que la cola daba vuelta, el local está ante esquina, la cola daba vuelta sobre Primera Junta y esperando para comprar en la ferretería del mudo, porque él se dedicaba a mantener conversaciones y de a poco iba a buscar lo que uno le encargaba, que por ahí estaba media cuadra dentro de su ferretería, y seguía la conversación que estaba llevando con el cliente a los gritos, desde donde esté. Y no le importaba que la gente se vaya. O sea, él quería tener la conversación y de paso hacer una venta. O sea, le gustaba más hablar que vender.
Y esa ferretería tenía la particularidad que era como un antro, era como un agujero negro. Recuerdo haber ido noches de invierno con 11, 12, 13 años, tipo 7 de la tarde, siempre estaba hasta 7:30. Y digamos, la ambientación de esa época, la verdad que para mí era hermosa. Era como una especie de agujero, una cueva, que se veía una luz con unas puertitas vaivén. Cuando uno entraba, lo primero que veía era un cartel de Baco, del Vikingo con la francesa. Se escuchaba una radio, vaya a saber de qué año, mal sintonizada, con un ruido de esta especie, y hablaba un locutor ahí que simplemente lo podía llegar a entender él, y se escuchaba un tango allá a la distancia. Cuando uno iba entrando, ya el olor a queroseno, el olor a aguarrasque, como dije en la primera parte del video, antes se vendía fraccionado. Y tenía una canilla de 3/4, una canilla de media, el bidón, y por ahí él servía al cliente del fluido que uno vaya a comprar. Pero esas canillas, obviamente, tenían que tener algún cuerito un poco, que no eran los de goma, por ahí eran los de fibra, porque el fluido que contenía quizás dañaba la goma. Pero siempre había uno que perdía una gotita. Tic, tic, tic. Obviamente, él le había puesto un recipiente abajo que estaba calculado que lo que perdía en la noche no iba a rebalsar ni nada, y a la mañana lo volvía a meter dentro del bidón. Pero la ambientación de la ferretería, y los amigos de Aedo que me están viendo pueden dar fe si no era así. Yo me acuerdo en el año 93, 92, haber ido, y el mudo era un hombre flaco de unos 60 años, con pelo abundante pero no largo, rulos, anteojos, flaco, y tenía esa cualidad, podía seguir la conversación desde la punta de adentro de su local, dado que quedaban 2 metros por 1 para poder tener la atención al público. Y bueno, ahí uno interactuaba con él, dado que estaba el mostrador y era cara a cara. Después Darío, su hijo, en esa ferretería hizo todo como una especie de reja, una reja. Levantó una pared, el mostrador lo hizo en material, o sea, ya hay una individualidad y como una distancia a lo que iba cuando se cortó el otro video, que a Darío no le importa vender nada. A Darío, si uno le cae bien, te vende, y si no le cae bien, no te vende. Es un muchacho que tiene otros títulos, es bolichero porque le gusta hacerlo, él lo dijo siempre muchas veces, pero créanme que dentro de esa ferretería hay lo que se les ocurra de la década del 50. Pero a Darío, por ejemplo, no le molesta vender esta llave. Él le pone el precio, le pone la plata arriba del mostrador, llévatela, es tuya. Al padre, por ahí le resultaba muy difícil vender determinados destornilladores, vender determinadas llaves. Por ejemplo, era uno de los pocos que he visto que tenía llaves exhibidores, de llaves Baco, hasta 18 pulgadas, y no es que tenía una, tenía como 4 o 5, uno veía las filas, abajo conseguí un tablero de Baco, que lo adapté, después lo voy a mostrar, hay alguna foto dando vuelta, pero lo tengo que terminar de adaptar porque me quedó muy separado las llaves, porque la idea era otra, pero tenía ese tablero, ese exhibidor con las francesas hasta de 18 pulgadas, espectaculares, y no tenía una sola, tenía 5 o 6 de cada una, y abajo el exhibidor de tubos de la línea S, que eran los estriados, los SX, y yo me quedaba maravillado mirando. Bueno, cuando uno da con un hombre así,
La única estrategia que tiene es caerle simpático, tratar de seducirlo, tratar de contarle alguna experiencia, porque parece que puede ser una tarea fácil y cualquiera que esté viendo este video y por ahí no entienda la mecánica o no me conozca a mí como soy, va a decir, este tipo la verdad que está enfermo, está hablando de cómo comprar una llave en una ferretería. No es comprar una llave en una ferretería, es comprar una llave antológica a un ferretero antológico. Bueno, toda esta charla nació por una conversación que tuvimos con el amigo Leonardo, como conté en la primera parte del video, donde describía situaciones que yo ya a mi edad y me dediqué a la compra de herramientas toda mi vida. Es un vicio, un sano vicio. Se paga solo, pero bueno, es un vicio al fin. Y he negociado con ferreteros que verdaderamente hay que saber. Es como el que sabe jugar al fútbol. Yo sé que la pelota es redonda nada más. Pero cuando nos toca un ferretero de esos que está encariñado con las herramientas que tiene, no, hay que saberlo gambetear, como se diría en términos futbolísticos, porque no se le llega. Hay que buscarle las aristas, mirar, por ahí, era en los ferreteros de esa época, por ejemplo, tenía el cuadro de Chevrolet de Mouras, entonces había que entrarle por ese lado, por ahí por algún. Había, me acuerdo, una foto de un tanguero, de un cantante de tangos, Magaldi, creo que era. Y bueno, entrarle por ese lado como para ganarse la confianza y que considere que podíamos ser merecedores de que nos venda una herramienta. Yo sé que todo esto que estoy diciendo, muchos lo están tomando como un entretenimiento de una noche de viernes, cosa que me parece perfecto, porque estoy describiendo una situación de comprar una llave en una ferretería. No tendría que ser más que ir y decir, deme esa llave, ¿qué le debo? Tome, gracias. Pero bueno, pasa. La negociación a veces se hace larga. Y bueno, de estas charlitas, como yo digo, nacen de la conversación que podemos tener ustedes y yo. El canal lo hacemos entre ustedes y yo. Y como digo, acá no hay libretos. Se me ocurrió contar. O sea, hoy hice un paneo general de cómo uno tiene que más o menos desenvolverse. Y por ahí describí alguna ferretería de época. Pero algún día les voy a contar situaciones puntuales que me ha costado. No sé, cuando estaba por nacer mi hija, un ferretero que no me quería vender determinada herramienta, le fui sincero, le dije, pero bueno, no era lo que me estaba pasando, pero le dije, sabe que ahora que voy a ser padre, bueno, yo como hice el industrial, con herramientas de esas hace tantos años, y ahora que está por nacer mi hija, no sé, toda esa época, pero ¿por qué? ¿Por qué llegué a la conclusión de sacar ese tema? Porque había visto el lado de la computadora, donde estaba por ahí la caja, fotos de una bebé, que seguramente era su nieta. Entonces, bueno, le pude entrar por ahí y me terminó vendiendo una llave Raselli de 1 pulgada. Pero bueno, cosas así, qué sé yo. Leonardo, este amigo que les comento, no tiene tiempo para andar negociando de esa forma. Me río porque me parece irrisorio ahora que lo cuento y lo hablo con ustedes. Que somos un grupo de amigos que nos reunimos acá en mi taller
las cosas que ha hecho uno para conseguir una herramienta antológica, las negociaciones. Es increíble cómo se aferran los ferreteros a esas cosas. Consideran que no hay algo que lo sustituya. Y bueno, como les dije, la que me dio resultado mucho es algo que de hecho yo me baso en eso. O sea, yo cuando veía herramientas Inafor, herramientas de PH, bueno, ni hablar de Abaco, ¿no? Eran herramientas de tipo que sabe. Yo les conté varias veces que arranqué siendo ayudante, paralelo a los años de estudio. He sido peón de albañil, ese mismo albañil hacía plomería, y sabía un montón, y yo lo he visto con llave francesa Sirega. Y bueno, cuando quise comprar la primera Irega, que después aparecieron lotes y lotes, yo le dije, yo cuando veía esa llave era de tipo que sabe. Y bueno, sacó de abajo del mostrador una y dijo, esta la tengo conmigo desde hace 50 años. Ya está, me lo gané. A los poquitos días me vendió una que tenía ahí, que como dije, son herramientas que uno tiene que agarrar una virulana, WD-40, gasoil, y las deja en un estado que, bueno, llaves que no han trabajado nunca. Salieron de la fábrica, habrán ido a una distribuidora, y de esa distribuidora fueron a esas ferreterías, y de esa ferretería acá al taller. Pero bueno, nada, espero les haya gustado. Fue una charlita distinta. Ya vamos a hacer videos de anécdotas, me piden mucho anécdotas. Se dan situaciones entretenidas, situaciones poco creíbles, se dan situaciones incómodas, placenteras, placenteras a nivel logro. El trabajo es así, y cada casa es un mundo. En fin, espero les haya gustado, ojalá vean las dos partes del video. Mientras estoy grabando esta, se está subiendo la primera. Se hizo un poco tarde, fue un día largo. La lluvia de la tarde complicó un poco las cosas. Pero bueno, como digo siempre, estoy dentro de mi taller y puedo trabajar hasta la hora que quiero, respetando, ¿no?, los códigos de convivencia con los vecinos. Pues bueno, no me pondría a cortar con la moladora a esta hora, pero por ahí tengo bastantes artefactos de línea blanca que reparar, y me puedo dar a la tarea de quedarme y mañana arrancar un poquito más tarde. Yo digo así, pero después a las 7 estoy con el 2 de oro. Así que bueno, gente, la verdad que ha sido un placer. Capaz que para algunos este fue el video más ridículo de todos, para otros se sientan identificados, pero bueno, la verdad que es uno de los videos que me gustó hacer porque sale de lo común y son cosas que nos pasan a los que estamos detrás de una herramienta. Ahora, bueno, me vuelvo a meter en el tema, tenés para 20 minutos más. No, ya le cierro, quédense tranquilos. Ahora con Mercado Libre es muy sencillo comprar. O sea, está publicado, está a la venta, uno lo encarga, si no es lo que esperaba, lo devuelve y listo. Pero cuando hay que negociar, obviamente en esas ferreterías que les cuento, quizás la más moderna tenga computadora, pero generalmente con lista de precios, carpeta. Que hay una señora en Aedo, la calle Bransen, una ferretería que es como un triangulito, que sí he tenido luchas con esa mujer. Con esa mujer aprendí un sistema. No aprendí, lo vi ahí por primera vez, que con los tarros de mermelada o de dulce, a ver si encuentro alguno por acá, que bueno, siempre andan dando vuelta cuando lo quiero mostrar. Este mismo tarro
con estas mismas gomitas, pero bueno, todas del mismo tipo. Tiene la tapa abulonada, digamos, en una especie de, llamémosle, estantería arriba del mostrador. Entonces cuando uno le dice, señora, ¿me da un cuerito? La señora desengancha el frasco está siempre así. Desengancha el frasco, baja los cueritos y los vuelve a meter. Se ahorra de ir a buscar determinado repuestito de salida muy, muy frecuente y lo tiene arriba al alcance de la mano. Queda colgado. La verdad, la tapita tiene un tornillito. Pero bueno, gente, les mando un saludo. Con esa señora he tenido batallas para comprar destornilladores de esto y pinzas, las antológicas, las Bacher, con aislantes de esos que nos gusta a nosotros, los Isolit. Eternas, las negociaciones han sido eternas, no saben. Ya les voy a contar en otro día. Los dejo descansar. Video distinto en 2 partes, ojalá vean las 2 partes. Y bueno, les mando un saludo. Gracias por el apoyo, gracias por la paciencia, gracias por el aguante y gracias por las conversaciones que tenemos cotidianamente, que pueden hacer estas charlitas que verdaderamente son lindas de hacer. Un saludo.